Ione Belarra, buenos días. Muy buenos días. ¿Ha sido mala idea sentar a todos los socios para hablar de ese impuesto a las energéticas, visto que ni PNV ni Junts fueron a esa reunión? Bueno, yo creo que aquí lo que hay claramente es un incumplimiento del Partido Socialista de su acuerdo con nosotros. Nosotros pactamos con el Partido Socialista aprobar un impuesto a las energéticas para condicionar nuestro apoyo a la reforma fiscal, que era una medida muy importante para el Gobierno. Nosotros dimos nuestro apoyo, cumplimos nuestra parte del acuerdo y ahora falta que el Partido Socialista cumpla su parte, que es que tiene que haber un impuesto a las energéticas, que quiero recordar, el año pasado ganaron 10.500 millones de euros de beneficio en España, pagaron por el gravamen extraordinario apenas 1.200 millones de euros, grandes empresas encabezadas en concreto, por ejemplo, Repsol por Josu y Johnny Maz, que se están haciendo de oro a costa de los ciudadanos y siendo además las principales responsables de la emergencia climática que vivimos, y nosotras pensamos que si has contaminado tienes que responsabilizarte y hacerte cargo de las consecuencias de esa contaminación, ¿no? Por eso lo que pienso es que aquí quien se está equivocando es el Partido Socialista, que desde mi punto de vista no se está esforzando lo suficiente para cumplir con el acuerdo con Podemos. El Gobierno dice que no puede obligar a nadie a sentarse en esa mesa, ni tampoco puede garantizar los apoyos de ningún grupo, y que eso se lo dejaron claro a ustedes. Bueno, eso no es cierto. Yo tengo por escrito y verbalmente el compromiso del Gobierno de que habría impuesto a las energéticas, por eso dimos nuestro voto favorable. Como digo, Podemos siempre cumple con su palabra y quien no está cumpliendo con su palabra es el Partido Socialista, que confirmó que habría impuesto a las energéticas. Yo creo que aquí ante lo que estamos es ante la visibilización de cómo funciona en realidad el Congreso de los Diputados y los distintos grupos parlamentarios. Hay una serie de grupos que responden a los intereses de las élites económicas, que cuando hay una llamada de grandes responsables de esas corporaciones, los grupos parlamentarios como el PNV, como Junts, se cuadran, y otros grupos que humildemente tratamos de representar los intereses de la ciudadanía humilde, trabajadora, que cada mes paga sus facturas de la luz y que no contribuye ni de lejos a la emergencia climática como lo hacen estas empresas. Por tanto, yo creo que aquí lo que está haciendo es, creo que el motivo por el que el PNV, por ejemplo, no fue a esa reunión es porque seguramente alguien les llamó y les dijeron que no podían ir a esa reunión. Hacienda ha dicho de todas maneras que va a traer un decreto prorrogando el actual gravamen. ¿A ustedes les serviría un impuesto algo más descafeinado para que lo voten PNV y Junts? Yo creo que aquí hay dos cuestiones fundamentales. La primera, traer prorrogado el gravamen es el acuerdo que el PSOE cerró con Euskal Herria Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros no hicimos parte de ese acuerdo porque entendíamos que la voluntad era única y exclusivamente de retratar a Junts y al PNV, que ya han dicho públicamente que no quieren ese gravamen. Nosotros, al revés que esa estrategia, que es muy respetable pero que no compartimos, nosotras queríamos que el impuesto se mantuviera, que obviamente ese impuesto hay que negociarlo y que todo el mundo tiene que poder entrar. Por supuesto, creo que en Podemos hemos negociado mucho a lo largo de nuestra vida y somos muy capaces de ceder y de llegar a acuerdos, pero creo que es importante que se tenga en cuenta que igual que los votos de Junts y los votos del PNV son imprescindibles para la mayoría, los votos de Podemos también, y valen exactamente igual. Eso es lo que yo he transmitido en esta negociación y me parece que es un principio democrático imprescindible, se tiene que entender. Junts pone sus condiciones, perfecto, pero Podemos también pone las suyas. Y creo además que las que pone Podemos humildemente son las que la gente votó el 23 de julio. Creo que la gente, cuando fue a votar, lo que votó son las políticas de transformación social de la pasada legislatura, que la gente tanto echa de menos, porque ya no hay avances feministas, porque ya lo único que se está haciendo es desmantelar el escudo social en vez de mantenerlo y ampliarlo, que es lo que peleaba Podemos dentro del Gobierno. Creo que la gente echa mucho de menos esas políticas de transformación social y el motivo es que nos echaron del Gobierno precisamente para no continuar por esa senda. Si no hay impuesto a las energéticas, entonces ustedes no se van a sentar a hablar de presupuestos. Yo creo que esto es un principio, como digo, previo, ¿no? Democrático, previo a cualquier relación entre los grupos parlamentarios. Lo primero que tiene que haber es respeto. Respeto no a nosotras, sino a las ciudadanas y los ciudadanos que nos votan, que nos dan su confianza en las urnas para que despleguemos nuestro proyecto político. Eso significa que nuestros votos, vuelvo a insistir, valen exactamente igual que los de los otros grupos y, igual que el resto de grupos exigen el cumplimiento de los acuerdos, nosotras también. ¿Qué sentido tendría que yo cierre ahora un acuerdo de presupuestos con el Partido Socialista si ni siquiera han cumplido algo tan pequeño, ¿no? tan que puede parecer menor como el impuesto a las energéticas?
Si no han cumplido ese pequeño acuerdo, ¿cómo van a cumplir rebajar los alquileres o acordar de verdad un embargo de armas con Israel, que está cometiendo el peor genocidio en un siglo? No me puedo fiar de que vayan a cumplir con ese acuerdo si no han cumplido otro mucho más pequeño. Cuando este acuerdo esté cumplido y se pueda restablecer, digamos, la confianza con el PSOE, por supuesto estaremos abiertas a negociar presupuestos, pero necesitamos un socio fiable al otro lado. El haberse comprometido precisamente con sus bases a que si no hay rebaja del 40% de los alquileres y a romper relaciones con Israel, ¿no hace muy difícil, muy complicado el apoyar unas cuentas si eso no se cumple, si eso no está así? Fíjate que a mí lo que me parece muy difícil es denominarse a uno mismo gobierno progresista y mantener todas las relaciones comerciales y diplomáticas con un Estado terrorista como es el de Israel, que está asesinando a miles de niños a sangre fría, que son completamente inocentes y que tiene miles de asesinatos en este año de genocidio a sus espaldas. A mí eso me parece insostenible. Me parece que decir de ti mismo que eres progresista y mantener todas las relaciones con Israel es una incoherencia supina. Me parece también que tener delante de tus ojos la peor emergencia habitacional de la historia de nuestro país, con muchísima gente que no puede pagar el alquiler, que no llega a fin de mes, que está viendo además cómo cambia la estructura de propiedad de las viviendas en nuestro país, porque la gente ya no va a poder comprar vivienda como la compraban nuestros padres, ni siquiera con una hipoteca, porque te gastas tanto dinero en el alquiler que no puedes ahorrar ni un poquito para meter la entrada de la hipoteca. Entonces, o atajas eso con una intervención del mercado, bajando los alquileres y prohibiendo la compra de vivienda que no sea para residir, que esto creo que es de puro sentido común. Si la gente compra viviendas y no las usa para vivir, entonces ¿para qué las usa? Para especular, que es lo que están haciendo los grandes propietarios y los fondos buitre, que en este momento en España el 60% de las viviendas que se están comprando es a tocateja, es decir, sin hipoteca, es decir, que las están comprando gente que no las necesita para vivir. Atajar esa especulación y bajar los precios, a mí me parece que es que debería salir del propio Partido Socialista. Si es tan difícil y todo el mundo percibe que es tan difícil, es porque el camino que ha recorrido el PSOE a lo largo de este año, y fue el motivo por el que se quitó de encima a la izquierda en su gobierno, fue porque precisamente el PSOE no quiere hacer políticas de izquierda, no quiere hacer políticas de transformación y cada vez más gente ve que quien hacía ese papel dentro del gobierno era Podemos, siempre arrastrando al PSOE, porque el PSOE no quería. Y ahora que tienen más fuerza, pues lo hacen más. Hay socios que ven más peligro para la legislatura en ustedes que en Junts. ¿Usted lo comparte? Yo veo un gran peligro en la legislatura por la falta de ambición y la falta de proyecto político del Partido Socialista, que es el partido más grande de la mayoría del bloque y que ha renunciado a transformar, ha renunciado a abordar la emergencia habitacional, a bajar los alquileres, a romper relaciones con los genocidas, que ha abandonado totalmente la agenda feminista. O sea, nosotros, particularmente Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad, convirtió a nuestro país en una referencia internacional en políticas feministas. ¿Y qué queda de eso? ¿Qué queda de la aplicación de la ley solo sí es sí? ¿Dónde están los centros 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual que ya tendrían que estar en marcha en cada capital de provincia? ¿Dónde está el apoyo a las mujeres? Tantos minutos de silencio que hace la presidenta muy bien. ¿Dónde están las políticas de verdad de protección contra la violencia sexual que vivimos las mujeres? Pues eso es lo que yo creo que hay que preguntarle al PSOE. Podemos está donde ha estado siempre, en la transformación y en el avance social. Si hay transformación y avance, pueden dar por sentado los votos de Podemos. Es que no nos tienen ni que llamar. No hace falta ni que nos llamen. Si traen una política que es de verdad transformadora, feminista, ecologista, pues que no hace falta que Félix Bolaños me llame. Ya sabe lo que voy a votar. Se ha hablado mucho esta semana de la oportunidad de una cuestión de confianza. A ustedes, bueno, han dicho públicamente que no les extraña que haya quien desconfíe del presidente a estas alturas. ¿Ustedes ahora le volverían a otorgar su confianza? Nosotros dimos la investidura a Pedro Sánchez a cambio de nada. Pero hemos sido muy críticos, y lo seguimos siendo, con la deriva que ha tomado la legislatura. Que no nos sorprende, pero no por eso no podemos dejar de criticarla, ¿no? Yo creo que la gente, y lo pienso honestamente, cuando fue a votar el 23 de julio y se revalidó supuestamente el gobierno de coalición, el objetivo era seguir por ese camino de transformación. El problema es que quien hacía esas tareas en el gobierno era Podemos, y en el momento en el que se echa a Podemos del gobierno,
lo que vemos es un gobierno en el que solo manda Sánchez y que hace políticas que perfectamente podría hacer el PP. La ley del suelo calcada, la ley del suelo que propusieron calcada de la del Partido Popular. Los avales a las hipotecas, que son los que propone el Banco Santander y Ana Patricia Botín. Ninguna política de vivienda para la gente, ni una política feminista reseñable para proteger y de verdad garantizar los derechos de las mujeres. Pues no sé qué queda de gobierno progresista aquí, la verdad. Se utiliza permanentemente a Junts y al PNV como excusa para no hacer cosas que el Partido Socialista no quiere hacer, y nosotras eso pues no lo podemos compartir. No está siendo Sumar lo exigente que tendría que ser. Yo es que creo que ese papel, lo pienso honestamente, lo hacía Podemos porque es nuestra forma de hacer política. Nosotras llegamos, quiero recordar, al gobierno de coalición de la primera legislatura peleando mucho. Se repitieron 4 veces las elecciones generales para que la gente que piensa como nosotras llegara al Consejo de Ministros. Y eso se hizo con la forma de hacer política de Podemos, que es peleando, haciendo ruido, defendiendo derechos, incluso cuando tienes toda la ofensiva mediática enfrente, y yo entiendo que eso, pues no todo el mundo lo puede sostener. O sea, que hay mucha gente que defiende. De hecho, el programa del Partido Socialista a lo mejor no es tan diferente del programa de Podemos. La diferencia es si cuando estás aquí y cuando estás haciendo política eres capaz de plantarte, eres capaz de aguantar la presión mediática de los grandes grupos de comunicación que defienden unos intereses económicos muy particulares de grandes corporaciones, y te plantas y defiendes a la gente o no. Y aguantar eso es muy difícil, ya lo hemos visto con Irene Montero. Aguantar la ofensiva judicial contra la ley solo sí es sí, pues eso no lo puede hacer mucha gente. Le cambio de asunto. Esta semana declaraba el exministro Ábalos ante el Supremo. ¿Están siendo los socios algo indulgentes con el gobierno, con todo lo ocurrido? Si esto hubiera pasado con un gobierno del Partido Popular, ¿usted cree que la izquierda hubiera sido más contundente, más dura? Es llamativo que en la misma entrevista digamos, las preguntas sean si somos demasiado duros con el gobierno o demasiado laxos con el gobierno. Le digo los socios en general, no solo Podemos. Yo estoy muy preocupada, porque precisamente este año de gobierno en solitario del Partido Socialista, porque ya solo mandan ellos, lo que ha revelado es que el Partido Socialista no puede dejar de ser lo que es. Y la corrupción forma parte de la forma de gobierno, del bipartidismo, y tiene una concepción muy profunda, que es que ellos piensan, tanto el PSOE como el PP, cuando llegan a las instituciones, que las instituciones son de alguna manera suyas y que pueden hacer lo que quieran, ¿no?, con el dinero público. No todo el mundo, evidentemente, pero sí es un patrón que se repite en el bipartidismo. Nosotras hemos denunciado eso con absoluta dureza, al mismo tiempo que no somos ingenuas y sabemos que hay intereses, porque hemos sido las primeras en sufrirlo, intereses de una parte de la derecha judicial que ha identificado el lawfare como la mejor estrategia para hacer caer gobiernos y para hacer caer personas políticos y políticas que representan unas determinadas ideas. Primero fueron a por Podemos, nadie hizo nada, luego fueron a por los independentistas, nadie hizo nada, y ahora, lógicamente, van a por el Partido Socialista. Yo al Partido Socialista lo veo preocupado, pero no lo veo preocupado por las razones correctas. Creo que el Partido Socialista tendría que preocuparse porque esto pase en España. Porque investigaran ilegalmente a diputados y diputadas de Podemos, porque la policía patriótica se inventara casos contra nosotros, porque se haya perseguido al independentismo por hacer política y hayan acabado en la cárcel. Pero no veo al PSOE preocupado por eso. Veo al PSOE preocupado porque se lo están haciendo a ellos. Y eso es un problema para nuestra democracia. Esto no va de que te lo hagan a ti, ni va de hablar solo contra los jueces cuando te lo hacen a ti. Va de denunciar la corrupción judicial y de denunciar a la derecha judicial todo el tiempo. Y sobre todo de no pactar el Consejo General del Poder Judicial con ellos, que es lo que hicieron en julio, mandando el mensaje, desde mi punto de vista, muy incorrecto a la derecha política, mediática y judicial de que se habían rendido, de que el PSOE no estaba dispuesto a pelear y a hacer valer la mayoría democrática del Congreso también en el Poder Judicial. Le quiero preguntar una última cuestión. Esta semana el Congreso rechazaba los vetos de PP y de Vox a la reforma de la ley Mordaza. ¿Se queda muy corta esa reforma, según ustedes? Bueno, es una reforma parcial. Yo lo que no voy a hacer nunca es mentir a la ciudadanía y mentirle a la gente. La realidad es que es una reforma parcial de la ley Mordaza. ¿Que es mejor que lo que hay? Sí, pero nosotras nos resistimos a aceptar ese planteamiento malmenorista del mal menor, en el que siempre tienes que elegir entre lo malo y lo peor, que es un poco el planteamiento del PSOE en esta legislatura. Nosotras pensábamos que hay mayoría para derogar completamente la ley Mordaza y que quien no quiere hacerlo es el PSOE y que la presión tiene que estar en quien no quiere hacer algo.
Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña han aceptado ese planteamiento, perfecto, pero nosotras vamos a usar la tramitación parlamentaria para intentar que el PSOE cumpla con su palabra de hace ya casi 10 años de que efectivamente estaba dispuesto a derogar la ley Mordaza completa. Pero la realidad es la que es. Ni se derogan las devoluciones en caliente, ni se prohíben las balas de goma tan peligrosas en las protestas ciudadanas. Así que, pues, una derogación completa no es. Y Noel Larra, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento. Un placer.